Listo. Y acá. Acá. Listo. Y bueno, vamos a entonces. Acá. Listo. Por acá. Listo. Con estos son los archivos que vamos a estar trabajando hoy. Bueno, entonces vamos a... acá está. Entonces, bueno, vamos a empezar presentando como siempre el tema. Listo. Y el chat por acá, vamos a ponerlo por acá. Listo. Entonces, ¿hoy qué vamos a trabajar? Hoy vamos a trabajar lo que son las funciones lógicas. Funciones lógicas. Como todas las funciones, se parecen mucho en el funcionamiento, ¿sí? En el funcionamiento en cuanto a cómo manejar y cómo tratarlas. ¿Listo? Diferente a las funciones base de datos que vimos la clase pasada, estas funciones tienen una cualidad un tanto distinta. Profe, qué pena. Dime. Es que otra vez se bajó el audio y no se escucha. Vamos a subirle otra vez. Espérate entonces. A ver, detengo el uso acá de la... Listo, ya le volví a subir. Ya le volví a subir a todo lo que tiene el micrófono mío. Listo. Entonces, las funciones, está diciendo que las funciones trabajan, pues, aunque parecidas entre algunas, ya les había dicho que según la función o el entorno para las que yo las iba a tratar, hay diferentes tipos de funciones. Que íbamos a notarlas más adelante, las diferencias que son muy marcadas, pero que a su vez, pues si lo miramos a grandes rasgos, también se parecen mucho. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a mirar acá? En este ejemplo que yo tengo acá posicionado. Muy bien. Hay como un hay como una pequeña tabla, ¿sí? Donde digamos tenemos notas, comillas, una pequeña tabla, y me está diciendo acá, me está cercenando el resultado de esas notas que tienen esas personas, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de una base de datos, pues sí, es una base de datos, efectivamente, que no la estamos trabajando como una base de datos porque no la hemos no le hemos aplicado todo lo que hemos visto, no la hemos puesto tabla, no le hemos aplicado filtros ni nada por el estilo. Lo único que he tratado acá es el resultado. Lo he tratado acá con una función simple, con una función básica, y que es la que vamos a ver hoy en sus diferentes presentaciones, por decirlo de alguna forma. Esta función es la función sí, y es la función que se encarga de analizar, por decirlo de alguna forma, analizar entre si algo es verdad, algo es mentira, y darle un valor de verdad y un valor a la mentira. Me explico. Acá, por ejemplo, vamos acá.
Acá por ejemplo donde dice nota final, ¿sí? Ven que acá yo tengo una función porque empecé por el igual, sí, paréntesis, y estoy llamando una casilla, una celda, F6, y le estoy diciendo que F6 es mayor o igual a 6. Mayor o igual a 6, y aparece un punto y coma, y entre comillas dice la palabra aprobó, otro punto y coma, y entre comillas dice la palabra reprobó. Listo, disculpen, es que estaba tosiendo. Listo. Entonces, seguimos 9 participantes nada más. ¿Qué habrá pasado con los otros? Bueno, entonces, en esta parte vemos que algunas respuestas dicen aprobó y otras dicen reprobó. ¿Y por qué es esto? Ah, bueno, porque hicimos uso de una función lógica que me analizara la siguiente prueba lógica. ¿Listo? Que F6, o sea, esta casilla, este entorno, este espacio, esta entrada, tenía que ser mayor o igual a 6. Eso fue lo que le dije. Y que si fuera verdad, me anotara la palabra aprobó en la casilla donde está alojada la función. Y si es mentira, entonces que me alojara en la casilla donde está alojada la función la palabra reprobó. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos es una función muy sencilla, ¿sí? Muy básica, que podemos usar, que es la función sí, y es la función lógica. ¿Listo? Pero antes de hablar de la función sí o de la función lógica, entrar como en ese mar, vamos primero a recordar algunas de las funciones más sencillas. Por ejemplo, la función máxima, listo, que ya la vimos anteriormente. que ya la vimos anteriormente como una función base de datos. Recordemos que para que sea base de datos tiene que tener antepuesto a la función básica el BD. Listo. Pero acá la función máximo pues es sencilla, es normal, solo necesita un rango para operar. Listo. Y la función máximo pues ¿qué me hace? Lo que me hace es hallarme el valor máximo que tenga en el rango que yo seleccioné. Listo. Y la función mínimo, pues lo contrario, hallarme el número más bajo que tenga en el rango que yo seleccioné. Listo. Y acá la nota más repetida, bueno, esta es una función un poco distinta. Vamos a borrar esto acá, así, y vamos a borrar esto acá un poquito, así. Listo. Ya, y entonces esta función que dice moda, ¿sí? No es de moda. Esta función de moda, ¿a qué se refiere? Ah, bueno, como su nombre lo indica acá, yo lo usé para hacer la nota más repetida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es moda? ¿Qué sería moda? Ah, bueno, moda es una función estadística, ¿sí? Lo que más se repite, profe, ¿sí? Sí, lo que más se repite, es una función estadística que me indica lo que más se repite, o sea que entraría dentro del grupo de lo que es la varianza, y o sea la función var y la función de best, sí, que se acuerdan que le dije que era funciones estadísticas, pero que también se podían combinar para llegar a ser funciones bases de datos. Esto, eso por un lado, siendo como la presencia de las funciones acá. El promedio, bueno, el promedio sí ya la hemos trabajado bastante. El promedio se encarga de sacarle un promedio a un rango, nada que hacer. Acá la función contará, listo, ya vimos que la función
contar y contara tienen sus diferencias. Una se encarga de la